Muy buenas tardes, nuevamente en este espacio correspondiente al programa auxiliar administrativo de la entidad System Center. Vamos a desarrollar dentro de los temas que corresponden al módulo Fundamentos de Micro y Macroeconomía, tema la demanda del dinero y las relaciones internacionales. Como es sabido, y venimos hablando en la temática de dicho módulo, pues Hola, la profe, demanda de disculpe que me haya salido. están referidas a la necesidad que experimentan las personas de conservar riqueza como dinero en efectivo. En verdad que existen otros activos, igual que el dinero, que la población puede demandar para ser guardados. Sin embargo, hay que entender que todos los activos demandables, el dinero es el de mayor liquidez, lo queda claro con lo que hemos explicado. Ello significa que es la mercancía con mayor cercanía para ser convertida en medio del cambio dentro de la economía. Por tanto, la demanda de dinero como acumulador de riqueza es a la vez demanda de liquidez. Existen fundamentalmente dos razones poderosas que motivan a que las personas demandan continuamente dinero. Estas dos razones son las siguientes. Mediante el dinero es posible realizar transacciones económicas. ¿Qué significa que mediante el uso del dinero como medio de pago es posible llevar a cabo las compras de bienes y servicios? El dinero permite ser utilizado como activo financiero. El segundo motivo, las personas ante la incertidumbre de pensar que los bancos pueden quebrar o que las acciones que se adquieran pueden desplomarse, prefieren también, en vista de que el dinero posee valor, guardar parte de su riqueza como dinero en efectivo. Hay unos enfoques de la demanda del dinero que están debatidos y tratados. En general son varias razones por las cuales las personas quieren guardar dinero en efectivo. El tratamiento de estas razones dentro de la economía es tan amplio que ha dado motivo al surgimiento de varias teorías. En estas teorías, la teoría de Cambridge, el cuantitativismo clásico y la teoría keynesiana, cada una de estas teorías poseen una visión muy particular. Sin embargo, destacan dos de ellas las más resaltadas. Por un lado está la denominada teoría keynesiana, por otro lado la teoría denominada teoría monetarista. El enfoque de la teoría keynesiana sustenta que las personas tienen tres motivos que los llevan a demandar dinero. Estos son los siguientes: la transacción, la especulación y la precaución. Como podemos apreciar en la teoría Keynes, es fundamental una teoría de preferencia de liquidez. El enfoque monetarista revela que a corto plazo la velocidad de circulación del dinero tiende a ponerse diferentes cambios, afirmando a su vez que a lo largo del plazo esta tiende a ser neutral. Bien, ¿qué son y en qué consisten las relaciones internacionales que ayudan a que las economías de los países puedan ser dinámicas? Las relaciones internacionales son una disciplina académica que ha respondido a la creación de un entorno político, económico y jurídico internacional en las últimas décadas. Los avances tecnológicos en materia de transporte y comunicaciones han generado un nuevo escenario mundial en el que los límites nacionales han sido traspasados y se han generado actores de carácter global. A esta nueva estructura se denomina sociedad internacional. ONG, organizaciones internacionales, estados con una proyección mundial, son algunos de los elementos más importantes estudiados en el ámbito de las relaciones internacionales, disciplina que se ha convertido en una de las más relevantes para entender el mundo que nos rodea a pesar de su joven historia. Si bien sus orígenes se pueden remontar hasta la antigua Grecia, la actual disciplina académica nació a comienzos del siglo XX y ha ido ganando peso e importancia desde entonces. La primera cátedra en relaciones internacionales fue impartida en el Reino Unido en el 1919 en la Universidad de Aberystwyth, del estado de Gales. La primera universidad centrada específicamente en las relaciones internacionales no se quería creada hasta 1927, el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, íntimamente vinculado a la formación de los diplomáticos de las sociedades de naciones, la organización antecesora, la ONU, Organización de Naciones Unidas, con base en aquel país. En España, el estudio de las relaciones internacionales estuvo ausente durante la década, variadas por el aislacionismo de la política exterior durante la dictadura del franquismo, así como la escasa apertura científica que caracterizaba a la Universidad Española durante este periodo. Y con la llegada de la democracia y la integración de España en las estructuras internacionales, también llegó el estudio de las relaciones internacionales a las primeras universidades del país. Hoy en día las relaciones internacionales se imparten en numerosas universidades del mundo. Se trata de una ciencia interdisciplinar que abarca aspectos del derecho, historia, sociología, ciencia política
y la economía, además de los aspectos específicos de las relaciones internacionales. Dentro de las principales teorías de las relaciones internacionales durante el último siglo de estudio de la misma, se pueden hablar de cuatro grandes teorías que intentan explicar cómo opera el sistema internacional aplicado por todos los países. El liberalismo defiende que los estados actúan en el sistema internacional en función de su cultura política y economía y su tipo de gobierno. El realismo, la teoría realista, consiste en el sistema internacional como una lucha entre los actores por alcanzar el máximo poder posible. Considera al Estado como el actor principal de este escenario en el que buscaría aumentar su poderío militar para maximizar su poder. La estrategia inglesa, de la escuela inglesa, bebé de las fuentes del siglo XIX, se podía ubicar en un punto intermedio entre dos teorías anteriores, siendo de hecho conocida también como la teoría libre realista. Enfatiza el concepto de la gran sociedad internacional en la que los estados colaborarían en base al derecho internacional, la seguridad colectiva y la cooperación interestatal, principio básico del origen de la Comunidad Europea. El neomarxismo es la teoría marxista, también conocida como teoría crítica de las relaciones internacionales, rechaza tanto la visión de la cooperación entre estados como la búsqueda del poder per se. En lugar, analiza la relación interestatal en función de los intereses materiales y económicos de cada actor, trasladando el materialismo histórico de Karl Marx al campo de las relaciones internacionales. Los actores principales del marco de las relaciones internacionales, si bien es cierto que a priori son los distintos países del mundo protagonistas del estudio de esta rama científica del estudio, el entorno global actual asume que existen otros factores a tener en cuenta para entender el entramado sociopolítico y económico internacional. Entre dichos factores están las organizaciones supranacionales, las uniones económicas y las políticas, las influencias de las empresas del tipo multinacional y las acciones emprendidas desde la sociedad civil o las ONG. Por último, cabe destacar que para aquellos estudiantes de relaciones laborales, las salidas laborales que pueden optar, si estudian relaciones internacionales como una ciencia, pues pueden ser consultoría de política exterior en organizaciones públicas o privadas, análisis de empresas a nivel nacional e internacional, experto en derecho internacional, coordinadores de planes de expansión y administradores o gestores de proyectos ONG. Entonces son todos los temas que abarca el estudio de las relaciones internacionales como ciencia para poder ser aplicado en los procesos políticos, económicos y sociales en los diferentes estados. Hasta aquí el módulo de hoy. Espero que haya sido de su agrado.